¿Cuánto vamos a llorar en ese día? Depende de cuánto lloremos ahora por su cuerpo, por nuestras fallas. Depende de cuánto reconozcamos al Señor, nuestro prójimo. Depende también de cuánto daño hagamos a nuestro compañero matrimonial y a nuestros hijos. Algunos en la iglesia hacen gran daño a su esposa, a sus hijos, por su infidelidad en el matrimonio, hasta inmoralidad y adulterio. Tal vez secreto, escondido, pero el Señor está guardando la cuenta. Como Malaquías 13-15 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, o de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno haciendo en él abundancia de espíritu, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque tanto ella como los hijos como nosotros vamos a sufrir si la cabeza es desleal, inmoral, infiel. Un pastor a quien el Señor use en sueños, hace años me contó un sueño que tuvo. Y él estaba en el juicio final en una cola grande. Y él veía y escuchaba mientras que una persona tras otra se acercaba al trono de juicio. Y escuchaba los gritos cuando fueron lanzados al infierno. Y le preguntó un ángel a la par, ¿aquí no hay misericordia en este lugar? Y él se acercaba con temor y temblor y finalmente llegó su turno y para su gran sorpresa, lo primero que el Señor examinó y lo puso como bajo un rayos X, una luz que penetraba hasta los tuétanos. Y lo primero que examinó es que si había sido fiel a su esposa. Y ganó el examen. Pero el Señor en eso lo puso sobre otro lugar, en otro lugar donde una luz brillaba para examinar ¿qué? Su manejo de finanzas. Imagínense. Algunos piensan que es de poca importancia. Pero sí, el matrimonio es clave. Nuestra forma de tratar a otros es clave, aunque nunca tengamos una esposa. Hay esperanza para nosotros todavía. Podemos arrepentirnos y cambiar de dirección. Amén. El orden de Dios para el marido, por supuesto, él necesita saber gobernar su propia casa, dice 1 de Timoteo 3, 4 y 5. Gobernar su propia casa. Pero no dice gobernar. Perdón, estoy citándolo mal. Gobernar bien. Hasta el día de hoy yo sí puedo gobernar mi casa. Yo soy más fuerte que mi esposa. Yo puedo someterla a la fuerza, si quiero. Soy varón y es mujer. Pero eso no es gobernar bien, con sabiduría.
misericordia, ternura, como Cristo gobierna su casa. Hablando de la autoridad del marido, debemos entender que toda la autoridad genuina viene de Dios. Romanos 13, 1 y 2 lo dice. Toda la autoridad genuina. Los apóstoles les fue dada autoridad, dice Lucas 9, 1 y 2. Hemos estudiado muchas veces, si no nos sometemos a ninguna autoridad, no tenemos ninguna autoridad en el reino de Dios. Hasta los demonios saben si alguien no está sujeto. No lo respetan. Pueden pasar por encima de esa persona. Otra clave importante es que Dios decide quién recibe autoridad. Daniel 4:17. Nabucodonosor mismo reconoció que el Todopoderoso reina en los asuntos de los hombres y él establece sobre su reino los hombres más humildes, más bajos. Él decide quién recibe autoridad. Escuchen, padres, maridos, varones, escuchen, pastores. Él ha ordenado que el hombre o la mujer que abrace la cruz de Cristo reciba autoridad celestial. Solo la persona que abrace la cruz de Cristo, negándose a sí mismo, tendrá una autoridad divina, genuina y dada por Dios. Cualquier otra autoridad es impuesta por los hombres. Cristo mismo recibió autoridad porque Él murió. Filipenses 2 lo dice. Hebreos 2:9 dice, a causa del padecimiento de la muerte, Él fue coronado. La corona es autoridad. Cristo recibió autoridad a causa del padecimiento de la muerte, abrazando la cruz, negándose a sí mismo. No hay otro camino. Maridos, si no tienes autoridad en tu casa, hay que buscarle al Señor y preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿En qué de estas áreas estoy fallando? Es probable que no estés abrazando la cruz, negándote a ti mismo, porque al hacerlo, el Señor establece la autoridad. Para terminar el orden de Dios para el hombre, quiero ver algo sumamente importante. Después de lo que acabamos de ver y la revelación de que estamos viviendo con Cristo, creo que esto sería tal vez la segunda cosa más importante en el corazón del marido. Vamos a 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ella es coheredera, hija de Dios. Dicho sea de paso, algunas mujeres van a reinar sobre sus maridos en el reino celestial. De veras. Serán reyes y sacerdotes y sus maridos no. Qué triste sería. El plan de Dios es que seamos una sola carne, que reinemos juntos como una sola persona. Pero fíjense en lo que dice Pedro. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Y qué quiere decir sabiamente? ¿Entendemos que podemos vivir con alguien sabiamente solo si sabemos algo? ¿Entendemos eso? Sabiamente implica que uno sabe algo. Amén.
¿Qué necesitamos saber como maridos, hombres? Que nuestra esposa es un vaso más frágil y coheredera, pero un vaso más frágil. Es lo que está exponiendo aquí. Un vaso más frágil que es coheredera. El hombre necesita entender algo. El varón, el marido, que la esposa es un vaso más, el concepto griego es más débil. Ahora, perdónenme hermanas, pero el concepto bíblico es que si la mujer es más débil físicamente, emocionalmente y espiritualmente, en las tres áreas, es más débil. Pero escuchen, hermanas y maridos, esto es clave en la vida. Muchos hombres luchan, no todos, mujeres también luchan, pero muchos hombres luchan, ay, es que mi esposa es tan débil emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, esto y lo otro es débil. A veces la mujer siente eso acerca de su marido, pero pocas veces en cuanto a lo físico. Ahora, si examinamos las mujeres de los grandes hombres de fe, encontramos la debilidad del vaso más débil. Empezando con Eva. Eva quería tener algo más de lo que tenía. Podía comer el fruto de todo el huerto, pero ella quería tener este fruto también. Eva tenía ambición, quería ser como Dios. El primer pecado no fue desobediencia, sino ambición. El primer pecado entró en Satanás cuando él quería subir y ser como Dios y tomar su lugar. Ambición. Que se basa en el orgullo. Entonces él logró meter eso en el corazón de Eva. Ambición. Puedo ser como Dios comiendo ese fruto. Sara. Estoy dándoles un resumen muy breve de las mujeres principales de los hombres de fe. Para ella, tener hijos era más importante que hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos Islam hoy. Ismael. Islam, los descendientes de Ismael. Hasta el día de hoy estamos sufriendo por la decisión de Sara y Abraham y ni hemos empezado a sufrir. Estoy convencido más y más que Ismael va a demostrarle al mundo cómo manda. Y después Isaac tomará las riendas. Pero los dos hijos de Abraham tienen que ser manifestados. Ay de nosotros si Islam tome control de este país y todos los países, ¿no? Donde gobiernan es un desastre, es trágico, en extremo, violencia, nada de misericordia. Las mujeres sufren más, mucho más. Saben que Islam enseña que el marido debiera darle golpes a su mujer físicamente. Golpes, entonces son golpeadas y maltratadas en todo sentido, bajo Islam. Y eso podía venir hasta Guatemala. La esposa de Lot, sus hijos le fueron más importantes que la voluntad del Señor. Rebeca, como ella, muchas mujeres tienen la tendencia de
hacer intrigas, ¿se llaman? ¿Se dice eso? Para lograr sus fines, sus metas. Hasta mentiras y engaños. Ella era más leal a su hijo que a su esposo. Raquel manifiesta lo que les dije ayer. Los médicos han descubierto que hay una diferencia entre el cerebro de un varón y el cerebro de una mujer. La lógica de Raquel: dame hijos y muero, o muero. Como si Jacob decidiera. Como Jacob dijo, no, pero ¿cómo? Yo no soy Dios. Dios decide. Raquel también hurtó las imágenes de su padre. Muchas veces la mujer quiere seguir detrás de los dioses de su padre. Es increíble. Muchas mujeres viven su vida matrimonial a la luz de su padre, comparando su marido con su padre. Es trágico. Séfora, para ella, la voluntad del Señor dependía de que si iba a haber sangre o no. No, ella no aguantaba la sangre, no. Mical, esposa de David. Ella estaba muy preocupada sobre lo que la gente pensaría. Qué vergüenza verte ahí afuera saltando delante de las doncellas, humillándote como el rey. Muchas veces la mujer está más preocupada de lo que la gente piensa. Apariencias. Vasti. No, ella no estaba sujeta. No quería aceptar órdenes. La esposa de Job, portavoz de Satanás. El cuadro no es muy favorable para la mujer, ¿no? Una pregunta. Marido, ¿qué debemos hacer entonces? Condenar, ridiculizar, menospreciar, desprestigiar, tratarla despectivamente, o recordarle a nuestra esposa de estas mujeres. Tú eres, ¿sí? ¿Así debemos vivir? ¿Y por qué el Señor le dio al hombre, varón, un vaso más frágil? ¿Por qué? Escuchen, hermanos varones, es porque nosotros todos somos los miembros de otro matrimonio, otra pareja. ¿Sí? Donde el marido es mucho más fuerte y la iglesia es el vaso más frágil, ¿o no? ¿Entendemos? Varones, nosotros estamos desposados con Cristo. El marido, somos parte de la esposa, la iglesia. ¿Y qué diferencia entre el poder de nuestro marido y el poder nuestro? Hablando de vasos más frágiles, ¿qué somos? Los más débiles imaginables. ¿Sí o no? Además, bueno, la diferencia es infinita entre Cristo y la iglesia, nosotros. La diferencia entre un hombre natural,
un varón físico y su mujer es casi insignificante la diferencia. Pero si examinamos la Biblia, hermanas, podemos ver que sí, los hombres son más fuertes. En todo sentido. Más fuertes para fracasar. Más fuertes para pecar. Más fuertes para meterse en cosas abominables. El hombre es más fuerte, sí. Para su desgracia, en muchos casos. Los hombres se metieron en cosas mucho peores que las esposas bíblicas que hemos visto. Cosas mucho peores. Yo no recuerdo, tal vez estoy equivocado, pero recuérdenme, yo no estoy consciente de ninguna mujer en la Biblia que haya matado a un hombre. Bueno, Jael, no estoy hablando de guerra, no, estoy hablando de asesinato. ¿Hay una mujer que cometió el asesinato? No creo. Bueno, otros lo hicieron, pero es cierto, pero casi nunca. Y las cosas que algunos hombres hicieron, horribles. El hombre es más fuerte en todo sentido. No solo con sus músculos, sino también para pecar y extraviarse y hacer locuras y abominaciones. ¿Por qué entonces nos ha dado un vaso un poquitito más frágil que nosotros? ¿Por qué? Porque el Señor quiere saber por medio de nuestra forma de actuar. Él quiere saber lo que nosotros realmente anhelamos en la vida. Varones, ¿qué quieres tú recibir de tu marido celestial? ¿Vaso más frágil? ¿Qué quieres recibir? ¿Ternura? ¿Compasión? ¿Ánimo? ¿Esfuerzo? ¿O críticas? ¿Condenación? ¿Burlas? ¿Menosprecio? ¿Qué quieres recibir de tu marido celestial? Escuchen, maridos, lo que les damos a nuestras esposas, los vasos más frágiles, lo que les damos o les demos, es exactamente lo que recibiremos de nuestro marido. Es cosa seria, pero es la verdad, porque la Biblia dice que el misericordioso recibirá misericordia. Es obvio en la Biblia, el compasivo recibirá compasión. El tierno será tratado con ternura. Y el áspero será tratado con aspereza divina. La Biblia lo hace claro. Entonces, qué bendición es poder caminar a la par de un vaso que es un poquito más frágil. Porque ella nos da una oportunidad todos los días de mostrarle al Señor lo que queremos recibir de Él y cómo queremos que Él nos trate. ¿Cómo trato a mi esposa? Él va a tratarme a mí. En todo sentido, lo he vivido.
Señor, pero ¿qué pasa? No me hables mucho. Hay silencio. Tú no le hablas a ella. Tú estás demasiado ocupado y tal vez hasta altivo como para abrir tu corazón a ella. Yo no voy a abrirte mi corazón. Ay, Señor, ¿por qué siento tanta condenación en mi vida espiritual? ¿Por qué tengo una batalla tan fuerte con la condenación? El Señor me ha dicho, porque tú andas condenándola. Deja de condenarla, animarla, y yo voy a animarte. Qué precioso es el camino del Señor, amén. Y la mujer también tiene la misma oportunidad con sus hijos y con otras personas afuera de la casa. Ella puede manifestar la naturaleza de Cristo y recibir lo mismo, o la dureza de la carne, y el Señor va a tratarla con dureza. Lejos de condenar a nuestras esposas, porque diciéndoles, ¿ves lo que la Biblia dice? Eres el vaso más frágil. Y las mujeres pueden decir, sí, 1 milímetro más frágil. Y tú eres años de luz más frágil que Cristo. Pero lejos de recordarles de sus debilidades y menospreciarlas, o pensar que, bueno, mi esposa es una mujer fracasada, es una mujer como Eva, es una mujer como Sara, es irrazonable como Raquel. No, debemos llevarlas, perdonarlas, ser bondadosos hacia ellas, entregarnos por ellas, manifestarles paciencia, ser sufridos, ser tiernos, misericordiosos, comprensivos, sabios. Y es lo que vamos a cosechar. El Señor hará lo mismo con nosotros, su vaso más frágil. Entonces, ser la cabeza, según la Biblia dice, el orden divino para el marido, ser la cabeza tiene muy poco que ver con tener el mando. ¿Tiene que ver con eso? Sí, pero muy poco que ver. Eso es lo menos importante. Lo más importante es morir por ella. Es entregarnos por ella. Es hacer lo mejor para ella. Es cuidarla, animarla y sostenerla y proveer para ella y para los hijos. E ir a la batalla y confrontar al enemigo y buscar al Señor, el camino de Dios, primero, para que sepamos por dónde debemos dirigirnos como familia. Es la cabeza del hogar. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad, pero el Señor puede ayudarnos como el vaso más frágil si tratamos bien a nuestra esposa. Amén. Y si no, todo va hacia un fracaso. Que el Señor nos dé esposas, hermanos, que sean ayudas idóneas. Pero para los maridos ya casados, los maridos hoy que están aquí, que el Señor nos dé la gracia para ministrarle a nuestra esposa con todo el corazón. Amén. Porque nosotros cosecharemos tanto de ella
como del Señor una cosecha muy linda. Amén. Dios los bendiga.